Café Sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Bienvenidos. Muy buenos días a todos los que se han conectado en este momento a Facebook, a YouTube. Les invitamos a que continúen con nosotros aquí en Café Sin Rosca. Damos la bienvenida a nuestro primer invitado. Está con nosotros Alfredo Velasco, director de Usuarios Digitales. Con él vamos a conversar sobre el estado de la ciberseguridad y la protección de datos personales en el Ecuador. ¿Por qué este tema? Porque ayer sonó en muchos medios y en las redes sociales el hecho de que una base de datos del Ministerio de Salud, para ser más específicos, la base de datos de la vacunación, estaba en manos que no se sabía. O sea, posiblemente habían vendido esa base de datos y se había entregado a otras personas que estaban haciendo uso de eso para, obviamente, fines comerciales. Estimado Alfredo, bienvenido a Hoja de Ruta y a Café Sin Rosca. Bueno, ¿cómo está el estado de la ciberseguridad? Porque mucho se habla, recién nomás salimos del caso Hola Vini, en donde se nos vendió ahí un supuesto hackeo masivo, pero de lo cual no se pudo probar y tampoco se pudo acusar a quien estaba detenido. Estimado Alfredo, muy buenos días. Estimado Armando, muy buenos días, un gran saludo desde Guayaquil a todos los seguidores de Hoja de Ruta. Sobre el caso muy específico del Ministerio de Salud, solamente vale recordar que bases de datos, en el 2021 el gobierno las cedió a las cadenas de supermercados y al CNE. Recordemos, en este gran proceso de vacunación, no se supo nunca bajo qué protocolo de seguridad, si es que en algún momento después de cederlas las iban a destruir o las iban a conservar. No se supo absolutamente qué iban a hacer posteriormente los supermercados con esta base de datos. En su momento nosotros lo alertamos. En el 2022 el propio Ministerio de Salud tuvo una base de 1 millón de registros de las personas que habían sido vacunadas, con absolutamente toda la información, o sea, número de cédula, nombre, había teléfono, email, entre algunos otros datos personales. Vale recalcar que esto aquí es especialmente grave porque estamos hablando de datos de salud. Los datos de salud se consideran sensibles y bajo la ley de protección de datos personales, que entra en total vigencia ahora en mayo, y el Código Orgánico de la Salud, estos datos son de mayor protección. Sin embargo, hemos visto que, más allá de que el Ministerio de Salud haya salido con un comunicado diciendo que no han sido afectados su infraestructura, si en su momento no fue afectada su infraestructura, lo que sí vemos es que este tipo de base de datos probablemente sea la que en este momento se está vendiendo en un foro de hackers. Claro, ahora, una cosa es que se venda, o mejor dicho, una cosa es que se venda la base de datos, y otra cosa es lo que dice el comunicado del ministerio, porque dice, no ha sido afectada nuestra infraestructura tecnológica. Claro, pero si eso le vendieron antes, o sea, claro que no va a estar afectada la infraestructura tecnológica, nadie entró a atacártela, sino que ya la sacaron antes y se la vendió. Exactamente. Esto aquí es lo que sea bastante probable, pues, ¿no? Eso por un lado. Ahora también por otro lado, muchos comunicados de instituciones públicas o instituciones privadas que en algún momento han salido salpicadas por estos escándalos que llegan a mayores, porque recordemos que muchos de estos escándalos de filtración de datos personales generalmente los mantienen en secreto, lo cual también está mal porque la ley dice que no debería ser así. En cuanto existe una afectación de datos personales, se debería comunicar. Pero generalmente esto de aquí no pasa, en tabla rasa de la ley, y simplemente se guarda la información. Y estos que logran escalar, realmente lo que nosotros tenemos, un comunicado es que básicamente, líneas más, líneas menos, dicen tengan fe en nosotros, que nosotros tenemos todo bajo control. O sea, no hay una auditoría, no hay una evidencia técnica que en algún momento nos diga efectivamente ustedes tienen muy bien protegidos nuestros datos y vamos a confiar en ustedes. O sea,
lo que básicamente nos piden a nosotros es un salto de fe, un salto de confianza, que lastimosamente ni siquiera con protocolos puede estar avalada. Entonces, sí, la sociedad en general debe exigir mayor protección a sus datos personales, porque esto de aquí se puede utilizar para cualquier cosa, muy especialmente. Y esto de aquí sí hay que hacer énfasis en que son datos de salud. O sea, no podemos tomarlos como que se filtró mi nombre con mi número de cédula. No es así, o sea, son datos de salud. Recordemos, y no para poner ejemplos en el extranjero, ni intentarnos ejemplos, en Guayaquil, ¿sí? Muy particularmente en Guayaquil, se quiso discriminar a las personas que se habían vacunado versus a las que no, para tomar transporte público. Es decir, está bien si a las personas contagiadas se les, en beneficio del resto, de alguna manera se les combinaba a no utilizar transporte público, sino cualquier otro tipo de transporte para no afectar al resto. Pero en este caso estamos hablando de datos de salud. Entonces, era discriminatorio respecto a un servicio público como es la transportación. Y esto aquí ya lo podemos llevar a cualquier otro caso. O sea, lo podemos llevar para la prima de seguros, para la prima de servicios de salud, lo podemos llevar para cualquier otro caso, incluso bases de datos tan completas como las que estamos ofreciendo en teoría y que básicamente me dijo un contacto que había confirmado, porque no solamente dicen que van a vender la base de datos, sino que también ponen un ejemplo, y los ejemplos que habían puesto ahí coincidían los datos con las personas que efectivamente eran. Entonces, es una base de datos de alguna manera confirmada que tiene datos reales y que puede servir también para el crimen organizado de muchas formas. Pues no, en este caso, en todo el Ecuador tenemos un alza en el tema de extorsiones, un alza en el tema de robos, que básicamente es oro para el crimen organizado. Si un extorsionador sabe qué enfermedades tenemos y todo lo demás, inclusive puede extorsionarnos por el tema medicina y todo lo demás, ¿no? Ahora, hay una ley de protección de datos, hay una ley que se promulgó en la Asamblea Nacional, pero lo raro es que con ley y todo, nosotros recibimos llamadas, por ejemplo, de bancos que nos llaman por deudas de terceros que son familia. Se llaman y dicen, usted es familiar de tal persona, él está debiendo 3 cuotas al banco, y yo, ¿qué tengo que hacer ahí? ¿Y por qué tiene mi teléfono? Es que es un teléfono que tenemos cercano. ¿Cómo es que llegan a tener esta información los bancos, las empresas de cobranzas, cuando hay esta ley de protección de datos que supuestamente deben guardarse esos datos lo más sigilosamente posible, pero utilizan para el tema de cobranzas y te llaman a toda la familia para hacer saber a toda la familia que estás endeudado, con tal de hacer la gestión de cobranzas, como ellos les llaman? Sí, a ver, respecto al tema de la ley de protección de datos, recordemos que esto de aquí salió a partir de un mega escándalo, una filtración de absolutamente todos los ecuatorianos. Y en esto de aquí sí hay que ser bastante puntual. Estaba escuchando el caso, por ejemplo, de Olavini. A nivel internacional, Ecuador se conoce por 3 temas. O sea, en temas de ciberseguridad, por 3 temas. Cuando uno dice Ecuador, son los 3 temas que a la gente a nivel internacional se le viene a la mente. Uno, el asilo a Julian Assange. O sea, este aquí sí marcó, sí nos puso nosotros en el espectro de ciberseguridad. 2, el caso de Olavini. El caso que María Paula Romo en el gobierno de Moreno, junto a la actual fiscal, armaron y que finalmente no tenía ni pies ni cabeza desde el inicio. Y tercero, esa filtración masiva de datos de todos los ecuatorianos que en su momento fue a través de la empresa Nova Strato Databook, ¿no? Fueron estas 2 empresas que realmente fueron el botón de muestra de todo lo que estaba circulando respecto a los ecuatorianos a nivel internacional. Entonces, a partir de esto de aquí se promulga la ley que ahora en mayo entra en vigor totalmente, pero todavía nosotros no tenemos una autoridad de protección de datos personales.
Han pasado 2 años en los cuales el presidente debió haber enviado una terna al Consejo de Participación Ciudadana, del cual nosotros somos veeduría ciudadana, nosotros como usuarios digitales, pero que hasta el momento no pasa absolutamente nada. Entonces, es ahí por el tema de la ley. Si bien es cierto, ya se podrían denunciar casos desde que entró en vigor la ley hasta ahora, aunque no haya al momento ninguna autoridad de control, pero cuando hay una autoridad de control, durante este lapso se pueden ingresar casos. Por ejemplo, el caso del censo, que es bastante icónico, ha sido bastante problemático, se lo podría también ingresar dentro de posibles vulneraciones de esta ley. Eso por un lado. Por el tema las instituciones deberían tener nuestros datos guardados, sí, o sea, con ley o sin ley, deberían tenerlos. Lo que llama mucho la atención es que, por ejemplo, particularmente nosotros como usuarios digitales, dentro de la ley, también estuvimos tratando de impulsar el tema de la reparación. ¿Qué pasa cuando una persona, o en este caso las personas que están en la base de datos del Ministerio de Salud, somos afectados por este tipo de filtración? Que generalmente pasa, o sea, somos realmente afectados. ¿Cuál es la reparación? Realmente no existe ninguna, no existe, o sea, lo único es un régimen sancionatorio que hace es alimentar las arcas del Estado, pues no arcas del gobierno, que después quién sabe cómo utilizará el dinero, y que en algunos casos hemos visto la utilización de cuentas anómalas, que quién sabe de dónde salga ese dinero para apoyar una gestión. Entonces, la ley está, no tenemos autoridad de control, no tenemos protocolos mínimos de protección de datos, o al menos desconocemos en la mayoría de instituciones. Recordemos que uno de los más grandes bancos, el banco más grande del Ecuador, fue afectado en el 2021 también por una filtración de datos. Entonces, realmente es cuesta arriba lo que nosotros como sociedad en general debemos exigir, que es la protección de nuestros datos personales como nombre, número de cédula, dirección, teléfono, datos sensibles como los datos de salud del Ministerio de Salud, o datos sensibles que también recogieron en el censo a través, por ejemplo, de el dato sensible de cuál es mi preferencia sexual. Y finalmente los datos biométricos, los datos, por ejemplo, de nuestra huella dactilar o los datos de nuestro rostro, que en este momento también hay un frenesí por colectarlos, pues, ¿no? Solamente un paréntesis. La pregunta 4, al referéndum de aprobarse el sí, haría una nueva base de datos biométricos, para saber qué personas son adherentes o no a una organización política. Aunque ganó el no, el CNE, sin embargo, sigue adelante con crear una base de datos biométricas de adherentes a organizaciones políticas. Es decir, el CNE ni siquiera pudo resguardar o validar el tema de las firmas falsas. Tenemos 10 años con el tema de las firmas falsas y todavía no lo podemos validar. Sin embargo, a pesar de que esto aquí se mantiene en total opacidad, quieren ahora meter una nueva base de datos que no se sabe ni siquiera, o sea, para comenzar es innecesaria. Segundo, habría que ver si es legal. Y tercero, no tiene proporcionalidad alguna. O sea, es simplemente colectar datos por colectar datos. Y a veces lo hacen mucho para comprar dispositivos o comprar el software de reconocimiento facial. Lo hemos visto en el gobierno, lo hemos visto en las alcaldías que compran y ofrecen este tecnopopulismo, tecnosoluciones, que finalmente no solucionan nada, sino que lo que solucionan es llenar los bolsillos de los vendedores de estos productos, y por ahí quién sabe quién estará llevando coimas, ¿no? O sea, es bastante complejo. A pesar de que nosotros somos usuarios digitales, siempre vemos que hay que limitar mucho el uso de la tecnología cuando estos alcances de esta tecnología pueden ser a futuro de alguna manera amenazantes. Claro, y con todo lo que está sucediendo, pues, o sea, más o menos pensado, asoman nomás las filtraciones de que, uy, se ha metido a la base de datos de tal empresa pública. Y yo recuerdo que había inclusive
había una empresa que daba protección justamente, o daba seguridad en los temas tecnológicos, pero ahora ya parece que inclusive en el gobierno de Lenín Moreno esto fue desechado y contrataron otra empresa y todo lo demás, y ahí vino la famosa filtración de todos nuestros datos que salió a diferentes empresas. Esto de los datos, estimado Alfredo, es primero que es algo personal, algo que obviamente tiene que ser, porque como bien tú señalaste, con el tema del censo, o sea, ahí estás explicándoles toda tu vida, pero si estos datos caen en manos de ciberdelincuentes, pues obviamente empezarán las famosas extorsiones nuevamente a nivel tecnológico. Lo que a mí me preocupa es que cada vez y cuando estamos más adentrándonos en la tecnología, porque recién nomás hicieron el anuncio de que la embajada americana mandaba un software de investigación o donaba un software de investigación al centro de investigaciones del CIES, lo cual también nos da la duda de que será para investigaciones de delitos o será para investigarlos de aquellos que estamos en contra del gobierno, porque se da esa duda, ¿no? Y cómo uno puede pedir que no te investiguen por medio de este tipo de software, estimado Alfredo. Efectivamente, son dudas totalmente fundamentadas. O sea, no es que estamos dudando porque, no sé, porque tenemos paranoia o alguna cuestión por el estilo. O sea, son dudas totalmente fundamentadas. Actualmente, por ejemplo, en el caso del CIES, el propio director denunció que al propio CIES le habían hackeado unos sistemas que básicamente ellos estaban haciendo seguimiento a personas. El día de ayer se filtró un comunicado donde la policía hace lo que se llama, como lo denominaron en Colombia, ciberpatrullaje. Es decir, ellos están monitoreando temas de redes sociales, no por delitos, sino para ver qué miembro de la institución está diciendo o está haciendo alguna crítica al interno, o sea, de la propia policía. O sea, están monitoreando las redes sociales de los propios miembros de la policía para ver quién critica o quién hace alguna crítica fundamentada de cómo se está llevando la institución por dentro. ¿Ya? No tiene razón de ser. Y esto aquí no solamente lo hemos visto en este gobierno, lo vimos también en el gobierno de Moreno. María Paula Romo compró un software de cerca de $5 millones dentro de lo que permitía este tipo de software. Era también enrutar, es decir, si yo por ejemplo entraba a www.miempresa.com, lo que hacía es llevarme a otro enlace. O sea, ni siquiera tenía que crear otra página o cuestión por el estilo, sino al target o al objetivo, llevarlo hacia otra página. Y si vamos un poco más atrás, o sea, también lastimosamente en el gobierno de Correa, muchos fuimos vigilados, o sea, incluso nosotros de nuestra organización fuimos vigilados y fuimos amenazados a través de redes sociales. Entonces, son críticas bastante fundamentadas y que han pasado 14 años, han pasado 15 años, y que lastimosamente no se toman las medidas adecuadas al interno porque el Estado, el gobierno debería ser el primer garante de los derechos, debería protegerlos. Y no sabemos efectivamente qué están haciendo con este tipo de software. Pues no, nosotros siempre hemos abogado por el tema de que haya una gobernanza, es decir, de que todas las partes interesadas de alguna manera puedan generar entre sí protocolos para un mejor uso. O sea, nosotros no estamos diciendo que está mal el uso de la tecnología. Está mal cuando el uso de la tecnología es opaco, o sea, cuando no existe transparencia, cuando hay estos temas de que hemos comprado este software, pero finalmente uno no sabe para qué lo utilizan, o sea, si lo están haciendo dentro de un debido proceso, si es que están invirtiendo recursos públicos para monitorear a los propios miembros de la policía para ver si hacen una crítica fundamentada de cómo se está llevando la institución al interno. No, señores, para eso no sirven los recursos públicos sirven para combatir el crimen organizado, ya sea el crimen organizado en la calle del delincuente común o el crimen organizado de cuello blanco. Entonces, es un tema bastante cuesta arriba y realmente nos queda a nosotros como
como sociedad comenzar a presionar y exigir de una debida protección de nuestros datos, porque finalmente estos datos no solamente van a circular aquí en Ecuador, sino que van a circular en todo el mundo. Y a veces cuando uno quiera viajar en algún momento de un país o alguna cuestión por el estilo, es muy probable, como ya lo han hecho algunos otros países, es muy probable que estos datos se tomen en cuenta para permitir o negar el acceso a un determinado país. Es un tema muy complejo. Esto de aquí, más allá de cómo lo utiliza el crimen organizado, que realmente está mucho más avanzado de lo que nosotros pensamos. Bueno, ahora podríamos hablar y decir, bueno, sí, hemos confiado en las empresas públicas, hemos confiado en el gobierno para darle nuestros datos, nos han pedido nuestros datos y se han negociado de una u otra manera. Pero ¿qué hacer como ciudadanos para proteger nuestros datos? ¿Qué podríamos hacer nosotros como ciudadanos? Bueno, para comenzar, siempre saber cuáles son nuestros derechos. Parte de ahí. O sea, conocer de que nosotros tenemos derechos a nuestra privacidad, de que nadie tiene que vulnerar nuestras comunicaciones, y a veces sacarnos un poco de la cabeza este típico yo no tengo nada que ocultar, entonces que me investiguen. Así, no es así. Es como decir que como yo no tengo nada que decir, que me quiten la ley, que me quiten el derecho de expresarme libremente. Así no funciona. O sea, nosotros tenemos ese derecho y tenemos un Estado de derecho que debería garantizar. Eso por un lado. Por otro lado, comenzar a meter también en agenda mediática este tipo de cosas. A nivel internacional, el tema de vulneración de datos personales es bastante mediatizado. En este caso, en Ecuador, insisto, o sea, no es un tema pequeño, es un tema grave, porque ya no estamos hablando ni siquiera de datos personales, sino que estamos hablando de datos sensibles, de datos médicos. O sea, el tema es muy complejo y no le estamos dimensionando. O sea, me llama mucho la atención cuando uno va a foros internacionales y dimensionan realmente estos casos que pasan en Ecuador o pasan en otros países, ¿no? En otros países, generalmente del sur global, que somos los que tenemos menos control a las grandes tecnologías. Entonces, me llama mucho la atención que al interno nosotros minimicemos estos casos y sobre todo que los estemos normalizando. Que pensemos que nos roben nuestros datos, que circulen nuestros datos, es un tema menor, cuando no es así. No es así. O sea, necesitamos hacer presión sobre las autoridades para que sea o no sea que en este momento les hayan o no les hayan vulnerado los sistemas del Ministerio de Salud. ¿Qué tienen que hacer para que esas bases de datos que en su momento fueron cedidas a las empresas o que en su momento ellos mismos las filtraron por error o a propósito o lo que sea, de qué manera ellos van a recuperar o van a hacer una mitigación respecto a eso? O sea, eso es lo que nosotros queremos saber protocolos, no que nos digan ustedes deben de tener fe en nosotros porque nosotros somos el ministerio y les decimos que sus datos están seguros. Eso a nosotros no nos sirve para absolutamente nada. Por supuesto, ya yo creo que la confianza ya se vulneró hace rato, o sea, ya tuvimos, o mejor dicho, ya tuvieron la oportunidad de que nosotros confiemos en el Estado, en el gobierno, de mantener nuestros datos a salvo, pero ya hemos visto muchas veces vulneración de bases de datos entregadas a ciertas empresas, a ciertos bancos, supermercados, lo cual nos hace a nosotros, claro, desconfiar totalmente de en qué manos están nuestros datos. Estimado Alfredo, yo quiero agradecerte por haber estado con nosotros, de haber hablado de este tema, ese tema que muchas veces no se toma en cuenta o se deja pasar, porque dicen, no, bueno, ya, igual todos tienen mis datos, o sea, todos, y como bien dices tú, como yo no tengo nada que ocultar, ya, déjenlo. El rato que hagan mal uso de esos datos, ese es el problema. El rato que empiecen a hacer mal uso de nuestros datos, ahí es cuando nos vamos a tener que preocupar. Estimado Alfredo, tu mensaje final a la ciudadanía que nos está escuchando. Bueno, mi mensaje final es que se empoderen sobre sus datos, pues, ¿no? De que sepan que estos datos son muy valiosos
muy valiosos. Por algo las famosas Big Tech o las grandes corporaciones de tecnología nos ofrecen gratis los servicios a cambio de nuestros datos, como para que se den cuenta lo valiosos que son, y que tenemos actualmente un marco que en mayo entra en total vigor para el tema de protección de nuestros datos. Que los datos que recopilen nuestros datos biométricos realmente ya es la cúspide de recolección de nuestros datos en un estado que no nos garantiza la protección de los mismos. Entonces, nos toca a nosotros como sociedad hablarlo, conversarlo, quejarnos, exigirlo de que la protección se dé principalmente por parte del Estado.